Le pregunto, concejal José Cuesta, usted su lectura de estos hechos y si realmente tienen una solidez los argumentos que están esgrimiendo en este momento el Estado Mayor Central, sobre todo teniendo en cuenta que, pues, si bien es cierto, se está avanzando en una mesa de diálogos, nunca se ha hablado como de zonas de distensión o zonas donde el Ejército Nacional no puede hacer presencia. Es decir, en este caso no hay una violación en sí del cese al fuego, sino hay una presencialidad de las fuerzas militares como lo pueden hacer en todo el resto del territorio. ¿Cómo ve usted, pues, ese argumento que han presentado para levantarse, por lo menos temporalmente, de esa mesa de diálogos? Bueno, frente a ese tema, yo diría que a estas disidencias de las FARC están metidas en una enorme contradicción entre algún elemento de carácter político que aún las anima, que aún poseen, y del otro lado un componente muy fuerte que influye en sus comportamientos criminales, que es el componente del narcotráfico. En esto no nos vamos a llamar engaños. Esta es una organización residual de lo residual de lo residual. Y en ese sentido, me da la impresión que se están equivocando, que esta disposición del gobierno del presidente Petro de abrir un espacio de construcción de paz total es el reconocimiento a ese componente que ya es muy reducido de un actor político, pero lamentablemente la dinámica está mostrando que definitivamente el mayor de los componentes que lo constituyen es el tema del narcotráfico. Y por eso me parece súper importante traer a colación ese marco de referencia teórico que hoy presentó el presidente Petro sobre lo que yo llamaría la geopolítica del narcotráfico, concretamente de la cocaína, porque, digamos, la visión en la que están... La visión equivocada en la que están cayendo, digamos, los actores armados con relación al contexto hoy colombiano frente al tema de la economía de la cocaína, pues los lleva justamente a quedar como en fuera de lugar, en outside. ¿En qué sentido? Es evidente que en la década de los 80, los 90 y seguramente hasta el 2000, el fenómeno de la economía del narcotráfico pasaba por Colombia. Hoy, por el contrario, lo ha dicho el presidente Petro con base en una investigación que hicieron una serie justamente de medios de comunicaciones internacionales sobre la base de unos elementos de juicio que están dentro de unos informes de la Fiscalía General de la Nación y que ellos han construido con una especie de valor agregado. Y van mostrando que, en primer lugar, en esa geopolítica de la cocaína, ya Colombia no es fundamental en términos financieros, En esa geopolítica de la cocaína seguramente hay epicentros en donde efectivamente se está quedando el dinero, pasa por México seguramente, se están ampliando los mercados de la cocaína, otros se están cerrando, por ejemplo el de los Estados Unidos, por la presencia preeminente del fentanilo, y en ese orden de ideas los carteles armados, en el eslabón del narcotráfico en Colombia, que podría ser, por ejemplo, estas disidencias de las FARC, están simplemente quedando como unos actores armados que tienen los controles territoriales por la producción de la hoja de coca y de la pasta, pero realmente los elementos más importantes de esa geopolítica, la cocaína, no están acá, de tal manera que estos actores armados son, digamos, un eslabón medio secundario. Y en ese sentido están perdiendo la oportunidad política, porque también la paciencia se le agota a este país. O sea, el gobierno nacional está muy interesado en consolidar este proceso de la paz total, pero para bailar tango se necesitan dos. Entonces, esa lectura equivocada, bastante provinciana por parte del Estado Mayor de las FARC, o las disidencias de las FARC, los puede llevar a cometer errores políticos en el sentido de que se están quedando sencillamente sin el pan y sin el queso. Y sin entender que ellos, en la medida en que están sentados con el gobierno nacional, lo que tienen que es priorizar ese componente de actor político para acabar ya definitivamente esta guerra que tiene definitivamente mamado a la gente y que además
para ellos no tiene ningún rédito distinto que el de lograr efectivamente el acuerdo político. Pero si se ponen en esas otras lógicas, que es darle más preeminencia a un presunto valor protagónico en la economía del narcotráfico, pues sencillamente se van a estrellar contra una realidad que los muestra sencillamente como un factor subsidiario de esa economía de la cocaína. ¿Podría leerse entonces lo que ha dicho el presidente de la República, Gustavo Petro, en su cuenta de Twitter como respuesta al comunicado del Estado Mayor Central, como que al presidente también se le está agotando la paciencia? Vamos a leer ese enorme trino. Quiero hacerlo completo porque no quiero sacarlo de contexto y por responsabilidad informativa y aprovechando el tiempo del programa lo podemos hacer. Es cierto que el pueblo del Plateado en el cañón del Micay, Cauca, quiere a la fuerza pública y sustituir las economías ilícitas. Estos territorios, como el Micay, eran controlados antes por las FARC. Con los acuerdos de paz no pasaron a la construcción de un Estado de Derecho, sino que fueron abandonados por el Estado, por la actitud displicente del pasado gobierno con el proceso de paz de Santos. Los territorios pasaron entonces a los nuevos grupos armados, muy ligados a las economías ilícitas. El Plateado se convirtió así en una especie de bolsa de la cocaína, a donde iban diferentes representantes de mafias a negociar. La base de la fase actual de la violencia es la economía ilícita y su lucha por controlarla. Estos territorios no han sido ganados militarmente por los nuevos grupos, sino más bien el Estado les ha abierto las puertas. En algunos casos, como el Cañón del Micay, han sido ocupados ilegalmente gracias a la ayuda de funcionarios que reciben sobornos. Las denuncias sobre mandos de la fuerza pública que entran en asocio con los nuevos grupos para rentar del negocio ilícito han aumentado. Mientras en la violencia liberal conservadora y en la de la insurgencia Estado, la separación entre el Estado y sus rivales eran tajante, en la fase actual esa separación no es tan tajante porque a diferencia de la política y la ideología como ejes vertebradores de la violencia, el dinero y la economía ilícita que lo produce genera una base objetiva de asociación. Esa asociatividad entre economías ilícitas y funcionariado corrupto potencia a la economía ilícita y por tanto al actor armado ilegal. En el caso del Cañón del Micay, este fue cedido al Estado Mayor Central de esa manera. Mi gobierno inició un proceso de saneamiento de la fuerza pública aún incompleto y decidió recuperar militarmente el Cañón del Micay. Personalmente di la orden de comenzar la Operación Trueno para recuperar el cañón articulado a una estrategia de sustitución de su economía ilícita de manera integral. La operación retomó todas las posibilidades o las posiciones, dominantes alrededor del Plateado y bloqueó la salida de la economía ilícita. En medio de la operación Trueno se presionó el cese al fuego y el inicio de la negociación con el Estado Mayor Central. Al Estado Mayor Central, en el decreto presidencial, se le estableció priorizar el abandono de los centros poblados y las vías principales y secundarias y colaborar en la sustitución de la economía ilícita. Eso significaba abandonar el Plateado y su vía de conexión con Argelia y el Cañón del Micay. Alisté el gobierno para iniciar las inversiones para una sustitución de su economía. En la fase actual de la violencia, el proceso de paz debe comenzar por un acuerdo de sustitución de economías ilícitas por lícitas con ayuda del Estado. Significa esto que la paz se convierte en una política territorial. La paz lleva a un territorio donde prime el Estado social de derecho, la economía sea lícita y las ciudadanías tengan el gobierno real y sean sujetos de derechos fundamentales. El Estado Mayor Central ha resuelto no asistir a la mesa de negociación sin romper la tregua. Eso no es posible. El cese al fuego solo es posible si avanza la negociación en sustitución de la economía ilícita y el fin de hostilidades a la población civil. Como les dije, lo iba a leer completo porque no quiero sacar al presidente de la República de contexto, aprovechando que tenemos este espacio más amplio en términos informativos para poder analizar la postura que tiene el presidente de la República con respecto a lo que ha estado sucediendo en esta región del Plateado, que según el Estado Mayor Central, por la presencia del Estado colombiano a través de sus fuerzas militares, desencadena que ellos decidan pararse de la mesa de diálogos, sosteniendo que efectivamente el cese al fuego se puede sostener a su vez, valga la redundancia. Ahí está entonces la respuesta también del presidente Gustavo Petro, que se liga también a la explicación que nos daba hace unos momentos el concejal José Cuesta.